os patrocinadores deste Cibergal, de SIA, que nos vai a chegar o alcance, tamén se falou aquí da CRA, desa Cyber Resilience Act, na produción. Van falar delo Fernando Segura, xa poden ir pasando, creo que están ali, responsable de negocio de ciberseguridade noroeste en SIA, e Lilian Atkinson, experta nesta materia na Cyber Resilience Act. Así que, grazas aos dous e cando querades. Bueno, buenas tardes a todos. Para comenzar, bueno, se me veis así un pouco incómodo, estático en la silla, es para no espachurrar la antena esta que tengo puesta, si no me echa la bronca el chico de sonido. Y, bueno, pues también comentaros que no somos abogados, ni Lilian ni yo, somos ingenieros, así que tened, si hacéis preguntas, un poco de compasión en los temas jurídicos con nosotros. Decidimos estructurar esta entrevista en 3 pequeñas partes. Una pequeña parte introductoria en la que vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación de la ley, qué objetivo tiene y qué incentivos tenemos para cumplirla. Una segunda parte de los aspectos más generales de la ley, los requisitos específicos que impone y un recap al final. Entonces, buenas tardes, Lilian. Buenas tardes. Pensé en ser un entrevistador malo y pedirte en la primera pregunta que nos contaras de qué va esto de la ciberresiliencia, qué es, para que lo entendieran, por ejemplo, gente como mis abuelos del campo, que no tienen, cuya aproximación a la tecnología era la radio del tamaño de un microondas actual, pero me conformo con que te entienda la audiencia. ¿Qué es la ciberresiliencia? Bueno, pues nada, muchas gracias por la pregunta y también muchas gracias al Nodo y a Antega pues eso, por la invitación de estar aquí y poder compartir un ratito con todos vosotros. En relación a tu pregunta, la ciberresiliencia es un concepto que yo creo que es bastante complicado porque estamos hablando de algo que tiene que ver con una ley. Entonces, en el momento en el que, a no ser que seas un abogado, cuando empiezas a tratar con esos temas siempre se complican. Pero es que además el tema de la ciberresiliencia está hablando de términos que tampoco utilizamos mucho en el día a día, a no ser que estemos trabajando en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, pensando en cómo hacer este término más accesible para todos, yo te voy a devolver la pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es para ti la resiliencia pensando en una persona? Ya no estoy hablando de un sistema, sino ¿qué consideras tú que es una persona resiliente? Pues yo lo que entiendo por resiliencia es la capacidad de adaptarte o resistir, seguir adelante ante un evento complejo, complicado, doloroso, algo así. Yo creo que esa definición está muy bien. Y, de hecho, o sea, si cogemos esa definición de una persona y la trasladamos a un sistema TIC, un software, un hardware, al final estamos hablando exactamente de lo mismo. La ley de ciberresiliencia lo que procura es garantizar que si tú tienes un software o un hardware sea lo más seguro desde el punto de vista de la ciberseguridad y que en caso de que haya algún incidente o alguna vulnerabilidad o algo así, ese sistema pueda seguir funcionando, se recupere lo antes posible. Entonces, yo creo que el mismo concepto que usamos para las personas lo podemos aplicar también en el ámbito ciber. Vale. Yo creo que supongo que lo tendréis todos bastante claro ahora, ya que es un término que se utiliza bastante. El objetivo de la Ley de Ciberresiliencia Europea es crear unos productos hardware y software más seguros. Dicho hasta ahí, creo que se entiende fácil. Solo que cuando te pones a leer la directiva empiezas a ver la definición o el producto con elemento digital, lo que es un galimatías que yo, y llevo años en esto, me cuesta entender. ¿Nos puedes explicar o clarificar a qué tipo de productos o productos aplica esta ley? Sí, no me extraña que te resulte un galimatías porque yo he revisado varias veces la ley y cada vez que lo leo y me encuentro con esa definición es algo que me llama la atención. Pero si nos vamos a lo que es la definición más estricta de la ley, un producto con elementos digitales, y a ver si lo digo bien de memoria, sería cualquier software o hardware que tiene una conectividad física o lógica con un dispositivo o una red. Y esto nuevamente vuelve a ser otra vez como muy abstracto. Pero si lo intentamos aterrizar un poco más, al final esto afecta a cualquier software
o hardware, independientemente de dónde esté procesando sus datos, sea de forma remota o no remota. Entonces, al final, lo que viene a hacer esta ley es obliga a que todos los proveedores de software y de hardware tengan que cumplir con una serie de requisitos de ciberseguridad en sus productos antes de comercializarse, de cara a que todo lo que se comercialice en la Unión Europea puede ser más seguro. Y sí que es cierto, en relación a este tipo de productos, la ley hace mención como a diferentes tipos de productos. Un poco en función del nivel de riesgo, de la criticidad que tengan estos productos, te dice que tienes que aplicar unas medidas o que tienes que aplicar otras. Entonces, aparte de introducir el concepto de productos con elementos digitales, también te dicen que pueden ser los elementos más críticos, por ejemplo, son los que utilizarían entidades esenciales, que pueden, por ejemplo, estar recogidos en la NIS. Tiene todo el sentido del mundo. Si uno de estos dispositivos software o hardware tiene cualquier tipo de incidente, el impacto que puede tener a nivel europeo es muy grande. O también aquellos productos que puedan tener un impacto muy grande en todo lo que es la cadena de suministro. Entonces, estos serían los más críticos y en los que tendríamos que tener más consideraciones desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y luego también hay otra serie de productos que son como importantes según la ley, aunque bueno, realmente importantes serían todos. Y en este caso son productos que están relacionados con el ámbito de la ciberseguridad directamente o productos que pueden tener un impacto, por ejemplo, desde el punto de vista de los usuarios o la salud, safety, etcétera, etcétera. Simplemente por poner un par de ejemplos y que quede un poquito más claro. Si hablamos de productos críticos, que son los con los que tenemos que tener más cuidado, por decirlo de alguna forma, entrarían criptoprocesadores, smart cards, etcétera, etcétera. Si nos vamos a productos importantes, pues tenemos desde navegadores, gestores de contraseñas, sistemas de VPNs, productos de Smart Home, wearables. Al final, esto aplica a muchísimas cosas. Pero que todo lo que estoy diciendo aquí no se recoja, por ejemplo, en los productos que desarrollan pues, las empresas que pueden estar aquí, no quiere decir que no les afecte, porque esta ley va a afectar a todos los software y todos los hardware. Lo que pasa es que este tipo de productos pues, tienen como una especie de connotación especial o ciertas cosas adicionales a tener en cuenta. Corrígeme si me equivoco, a los productos sanitarios, a los vehículos y a los temas militares no les aplica. No, eso en principio no aplica porque sí que es cierto que hay una serie de regulaciones específicas, pero bueno, como comentaste antes, no soy abogada, no me preguntéis explícitamente cuáles son las regulaciones, pero sí que es cierto que hay regulaciones sanitarias, regulaciones para la parte de aviación, regulaciones para la parte de dispositivos médicos y todos esos dispositivos no estarían contemplados. Pero cualquier otro software o hardware en los que estemos trabajando sí que tendría impacto. Vale. ¿Y la Comisión Europea cómo nos incentiva a cumplir esta ley? Bueno, ¿cómo nos incentiva? Al final esto es una ley, ¿no? Y siempre sabemos que cuando hay una ley tenemos que cumplirla y en caso de que no la cumplamos pues puede haber ciertas multas administrativas. Un poco en función de lo que sea el incumplimiento, las multas pues pueden ir desde los 5 a los 15 millones de euros o del 1% al 2,5% de la facturación anual de la empresa que está desarrollando ese software o ese hardware. Entonces, obviamente esto es un incentivo, ¿no? Todos queremos cumplirlo para poder comercializar nuestros productos, para que sean seguros, para no estar sujetos a multas. Pero creo que me gustaría darle la vuelta a la pregunta y ya no solo hablar de los incentivos negativos, sino los incentivos positivos, ¿no? Al final estamos hablando de una ley que va a tener impacto a nivel europeo y que va a servir para que los productos que se pongan en el mercado sean más seguros y todas las empresas van a tener que pasar por ahí. Entonces, deberíamos de cambiar un poco la mentalidad, darle la importancia que tiene a todo el tema de la ciberseguridad y pensar que eso hasta puede ser una ventaja competitiva para nosotros, porque la información de las vulnerabilidades, de los productos, etcétera, etcétera, va a ser pública. Entonces, nosotros nos podemos posicionar como una empresa que sea un referente en el desarrollo del producto X por hacerlo más seguro, etcétera, etcétera. Vale. Pues ahora, si en la sala hay fabricantes, mayoristas, distribuidores, importadores de productos o alguien que está pensando en montar una startup o que ya la ha montado con alguno de esos pocos productos impactados por la ley, el ciclo de vida de un producto es definición, desarrollo, tenemos la versión del producto y la comercialización, ¿no? ¿Qué aspectos de seguridad se deben tener en cuenta en las fases que yo considero más importantes cuando vamos a lanzar al mercado, que es cuando piensas que vas a lanzar al mercado y cuando te pones a construirlo?
Sí, aquí, con vuestro permiso, tengo una pequeña chuleta porque son bastantes cosas. A ver si me funciona. Bueno, no funciona, así que seguimos sin la chuleta. Tenía preparada una diapositiva en las que... No. Nada, no pasa nada. Se ven las diferentes fases de vida del ciclo de desarrollo de un producto, independientemente de la ciberseguridad. Y entonces, ahí se puede analizar cómo la Cyber Resilience Act afecta a cada una de estas fases. Y respondiendo a tu pregunta, me estabas hablando de toda la parte de diseño y desarrollo. En la parte de diseño sí que es cierto que hay bastantes cambios y, sobre todo, si somos una empresa que estamos pensando en desarrollar un producto desde cero, es muy importante que tengamos esto en cuenta desde los orígenes. En el sentido de que, al final, si estamos desarrollando, da igual que estemos desarrollando software o que estemos trabajando en una fábrica y realizando un producto en serie. En el momento, cuanto antes podamos introducir un cambio, una mejora, esto va a tener un menor coste a la larga. Y todos sabemos que si estamos comercializando software o hardware, vamos a tener que pasar por ahí, vamos a tener que hacer que nuestros productos sean seguros, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a eso, la Cyber Resilience Act sí que nos pide, por ejemplo, que hagamos un análisis de riesgo específico en relación al software o el hardware que nosotros queremos comercializar. Y además nos impone una serie de requisitos de ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta. Son bastantes, así que voy a intentar no dejarme ninguna atrás. Pero, por ejemplo, aquí está lo que os comentaba antes. En cuanto a la parte de los requisitos de seguridad, alguna de las cosas que nos dice que tenemos que tener en cuenta explícitamente es, por ejemplo, la confidencialidad de la información. Si nuestro producto está gestionando datos sensibles, tenemos que poner los mecanismos de cifrado o los que sean necesarios para poder hacer frente a esto. También tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la integridad. Y no solo hablo de la integridad de los datos, sino también la integridad de los sistemas software, incluso de las configuraciones de nuestro dispositivo. O la disponibilidad y hacer que nuestro software sea resiliente, que es justamente el término que estábamos utilizando antes, ante cualquier posible incidente o ataque, que puede ser de negación de servicio, etcétera, etcétera. Si nuestro software o hardware tiene algún tipo de incidente, que esto no aplique al resto de los elementos de la cadena de valor. Después hay cosas que se pueden hacer como, por ejemplo, intentar reducir la superficie de ataque o cuando tú vas a publicar un software o un hardware que lo hayas testeado de forma adecuada y que este no presente ninguna vulnerabilidad. De hecho, si lo tiene ya no deberías de poder comercializarlo. Y en general, otras cosas que sí que son importantes es que nos imponen que como fabricantes de software y de hardware nosotros permitamos recibir actualizaciones de seguridad automáticas sin que el usuario tenga que hacer nada. Y esto tiene mucho sentido porque la Cyber Resilience Act al final se centra mucho en todo lo que es la parte del proveedor. A los proveedores de software y hardware les impone una serie de obligaciones, pero también se centra mucho en la parte de los usuarios, de que los usuarios entiendan cuáles son los riesgos, que tengan más información y que puedan tomar decisiones informadas sobre si coger un producto u otro. Entonces, todo este tipo de cosas entra ahí. Y me estaba quedando en la parte de diseño, la parte de desarrollo, solo por dar unas pinceladas. Sí que es cierto que cuando estamos diseñando, desarrollando nuestro producto, tenemos que asegurarnos de hacer unas pruebas de seguridad adecuadas y, desde luego, eliminar cualquier tipo de vulnerabilidad. Pero yo creo que cualquier empresa de las que estáis aquí, que estáis trabajando con software y hardware, sí que es cierto que muchas veces podemos depender de librerías open source y cosas así. Y esto abre al final nuevos retos que también tenemos que contemplar en esa fase de desarrollo. Tenemos que trabajar con ese software libre, tenemos que asegurarnos de que no tiene vulnerabilidades, que es seguro, que no estamos aumentando en la superficie de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quieres profundizamos en cualquiera de esos temas. Antes mencionaste, bueno, ahora durante tu respuesta, hace un momento, mencionaste que los usuarios deberían estar informados, era uno de los requisitos a tener en cuenta y tal. Yo recuerdo que en mi época, cuando sabía hacer cosas técnicas, lo que más me gustaba era documentar. Entonces, ¿qué tipo de documentación prevé la CRA durante la fase de comercialización de un producto? Realmente, esto sí que es una de las cosas que tienen bastantes cambios.
De cara a poder comercializar un producto y asegurar que tiene todas las garantías de seguridad, tiene que pasar una serie de evaluaciones y hay que generar una serie de documentaciones. Por ejemplo, tenemos que generar documentación para el usuario. Y esto está relacionado con lo que te decía antes. Al final, la Cyber Resilience Act también tiene el objetivo de que la gente entienda lo que está haciendo. Entonces, como proveedores, tenemos que tener unas instrucciones claras para el usuario en las que se diga qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál es el uso previsto del software, cómo puede recibir las actualizaciones, un poco trasladarle esa perspectiva de seguridad al usuario para que sea consciente de cuáles son los riesgos. Y también está el tema de indicarle durante cuánto tiempo le vamos a dar soporte, que ahí, bueno, la ley tiene algunas como variaciones, ¿no? Pero lo que suele decir es que son como unos 5 años, más o menos, ofreciendo soporte. Con lo cual, para todas aquellas empresas que estéis ahí pensando en, o que ya tengáis un software o un hardware en el mercado, que sepáis que cada vez que publiquéis un modelo nuevo, lo que sea, son 5 años mínimo de soporte que tiene que ser gratuito, ofreciendo actualizaciones de ciberseguridad para poder corregir todas las posibles vulnerabilidades que surjan. Y eso es solo la parte del usuario. Pero luego también tenemos una serie de información técnica que tenemos que presentar como garantía de que realmente nosotros estamos haciendo bien. Y ahí esa documentación nos la pueden pedir en cualquier momento, no solo en el momento en el que nosotros auditamos nuestro software. Y recoge información desde diagramas técnicos para saber qué componentes estamos utilizando, cómo, etcétera, etcétera, hasta información relacionada, por ejemplo, con el SBOM, el Software Bill of Materials, indicando todo el listado de dependencias que tenemos. Entonces, bueno, sí que hay que generar mucha documentación de cara a poder afrontar todo esto. Pero yo soy positiva, así que pienso que este tipo de cosas al final van a ser útiles. Vale. Para asegurar el cumplimiento de la ley tenemos las tan temidas auditorías o evaluaciones de conformidad. Sí. ¿Qué tipos de auditorías o evaluaciones de conformidad prevé esta ley? Nuevamente, aquí otra vez abrimos el espectro, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con las leyes, al final nada es blanco y negro. Y ellos sí que proponen como diferentes tipos de auditorías que un poco en función del producto que tú tengas deberías ir hacia una cosa o hacia otra. A ver, ahora yo creo que es imposible que digamos exactamente qué producto habría que auditar, de qué forma, ¿no? Pero a lo mejor dar unas pinceladas de esas auditorías sí que estaría bien. Entonces, la más sencilla de todas, que sería la que aplicaría a todo el cajón desastre, que habíamos dicho que no eran productos ni críticos ni importantes, sería que las empresas tendrían que generar toda esta documentación que hemos estado comentando antes y tendrían que autoevaluarse. Y antes de poder liberar su software, tendrían que comprobar que esté seguro, que tienen unos procedimientos adecuados implantados para poder gestionar sus vulnerabilidades y que van a hacer frente a todo lo que pueda suceder. Entonces, las empresas tienen que garantizar que cumplen los requisitos que hemos hablado antes de confidencialidad, integridad, disponibilidad de sus productos, etcétera, etcétera. Generan la documentación y después generan un documento como diciendo yo soy conforme con esta ley y ya me puedo comercializar. Y eso es lo más sencillo que aplicaría en principio a todos. Pero esto solo sería para los productos que no tienen unos requisitos de seguridad muy específicos. Luego habría como otras 3 modalidades. La segunda modalidad sería pasar a través de una empresa auditora y en este caso ya sería para productos que requieren un mayor nivel de certificación de ciberseguridad. Y en este caso tienes que presentarte a una empresa auditora, tienes que enviarle toda la documentación técnica, tienes que enviarle tu producto, ellos lo van a analizar y si es conforme te emiten un certificado. Y después tú generas más documentación y puedes llegar a comercializar tu producto. El tercero de los casos es, yo creo, es una impresión mía, no lo pone así directamente en la ley, pero tengo la sensación de que es más para grandes empresas que tienen muchísimo software, muchísimo hardware y entonces en vez de estar certificando cada uno de los productos, certifican su sistema de calidad desarrollando este tipo de productos. Entonces, igual que todas las empresas prácticamente tenemos auditorías del sistema de calidad, es una auditoría similar, específica para esto. Y tú, si pasas esas auditorías, que son periódicas, tú puedes ir produciendo el software, el hardware, generas toda la documentación y lo comercializas sin tener que pasar por la auditoría de cada uno de los productos. Y luego la cuarta opción, que sería lo más sencillo, pero todavía está un poco en el aire, sería que pudieras acogerte a alguna certificación a nivel europeo, etcétera, etcétera. Bien.
son pocas opciones. Una vulnerabilidad, que es lo que todo el mundo entendemos por un fallo técnico o deficiencia en un producto que puede permitir a un atacante obtener un acceso no autorizado a su información, al propio producto, con la intención de dañarlo, lanzar ciberataques, etc. Si encontramos una vulnerabilidad en nuestro producto, ¿qué hacemos? Pues muchas cosas, para variar, como todo lo que viene asociado con esta ley. Voy a puntualizar un poquito tu pregunta, porque puede que seamos nosotros mismos, los proveedores de software o de hardware, que encontremos la vulnerabilidad, o puede que sean los usuarios. Y tenemos que darles la opción de que nos notifiquen de una forma sencilla, oye, que este software tiene esta vulnerabilidad para que nosotros lo podamos corregir. Pero independientemente de dónde venga el origen de haber detectado esa vulnerabilidad, en el momento en el que se detecta, se está estableciendo a nivel europeo una plataforma que se llama The Single Reporting Platform, que está gestionada por ENISA, y nosotros debemos reportar ahí las vulnerabilidades que son explotadas y los incidentes que pueden tener un impacto grave en lo que es la seguridad del producto. Y ahí hay varias opciones respecto a la parte de la notificación. En general, en el momento que nosotros sabemos que nos explotan una vulnerabilidad o tenemos un incidente, en 24 horas tenemos que enviar un pequeño reporte, resumen de la información. A las 72 horas tenemos que enviar un informe ampliado indicando más detalles sobre lo que ha pasado. Y luego, en función de si es un incidente o si es que nos han explotado una vulnerabilidad, tenemos pues o un mes o 2 semanas para generar un informe completo. Y toda esta información que nosotros subiremos a la plataforma de ENISA, después se distribuirá entre los CSIRS y la información de las vulnerabilidades pasará a formar también parte de una base de datos a nivel europeo en donde se va a recoger toda esta información. Vale, ahora ya para finalizar, porque esto de estar tratando un tema de GRC a las 6 de la tarde, con un día tan bueno, puede ser un poco pesado. Dinos cuáles son los 3 principales requisitos o controles de seguridad para ti que impactan en las operaciones de un producto. A ver, yo creo que los 3 principales serían, sin duda, la parte de los requisitos, todos los requisitos que tienes que tener en cuenta. Sobre todo, a lo mejor si estás desarrollando un software o un hardware nuevo, puede tener menos impacto porque lo haces desde una fase inicial, pero para aquellos productos que ya se estén comercializando sí que puede tener un mayor impacto. Entonces, analizar todos esos requisitos y ver cómo los tienes que aplicar a tus productos yo creo que es un punto bastante importante. El segundo sería la generación de toda la información y documentación que esto tiene asociado, porque al final sí que va a llevar un tiempo, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, para micropymes y cosas así, pues hay como versiones simplificadas para ayudar con estos temas. Y el tercero sería el tema de implantar internamente políticas para gestionar las vulnerabilidades en tus productos, porque muchas empresas lo tienen, pero también puede que haya empresas que no lo tengan. Entonces, el tema de tener que revisar estos procesos sí que puede ser algo costoso, sobre todo porque la ley se aplicará en 36 meses, tenemos que estar todos cumpliéndolo, pero la parte de reporte de vulnerabilidades en 21 meses ya hay que empezar a hacerlo. Entonces, casi es el tema más urgente. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta. Vale, pues muchísimas gracias. E imos achegándonos xa ao final, pero ainda nos queda algo do que